Si eres un dueño de empresa, director general, gerente financiero, contador o cualquier otro rol que lucha para encontrar cómo aumentar su margen de ganancia, estás en el lugar correcto. Hoy aprenderás a través de esta historia verídica cómo puede suceder que el margen de ganancia se esté diluyendo por fraude sin darte cuenta. Hola nuevamente, René Hernández aquí contigo de Blindaje de Negocios, como siempre saludándote para darte alto contenido de valor a través de historias reales. El día de hoy te voy a contar de cómo el temor de confrontar a un miembro del equipo gerencial puede terminar en un desfalco millonario. Te voy a platicar sobre una empresa donde implementamos el ERP y que se dedica a la fabricación de empaque conforme a los requerimientos particulares de cada uno de sus clientes. Te recuerdo, tengo más de 20 años implementando sistemas de gestión y por eso te traigo estas historias verídicas. Es importante señalar que en aquel momento el módulo de producción no se implementó porque se pretendía usar otro software más específico para la industria que después se conectaría al de nosotros. Lo anterior causaba que el costo unitario de cada producto terminado que se vendía no estuviera calculado dentro del ERP y, entre otras razones, por exceso de confianza, tampoco lo capturaban manualmente. Y de la misma manera, los precios de venta, al no haber forma de que fueran generados automáticamente en base al costo y con el margen determinado por la dirección, tenían que ser modificados de forma manual cada vez que se cotizaba o que se confirmaba la venta a un cliente o se generaba una factura. Y nuevamente, por un exceso de confianza, se dejó completamente abierto que el área de ventas modificara los precios a su libre albedrío. Y como ya me estarás conociendo, seguramente sabrás en este momento que no me podía quedar de brazos cruzados y tenía que impulsar el arreglar este otro gran problema de control interno. Así que, fiel a mi filosofía, decidí hablar y pedir que nos permitieran intervenir para arreglarlo. Te recuerdo, soy contador de profesión, no me puedo quitar eso de encima. Y oh sorpresa, resulta que el siquiera intentar tocar el área de ventas, gerenciada en aquel momento por una mujer de temperamento irascible, era todo un infierno. Esto provocaba heridos de guerra que nadie en su sano juicio quería provocar, a menos que deseara llegar a casa con un terrible conflicto laboral a cuestas y su trabajo en juego. Y para acabarla, como decimos en México, en aquel entonces yo no tenía acceso a la dirección, pues prácticamente habían delegado totalmente al área de TI y de finanzas todo lo relativo al ERP. Y nuevamente, era yo un externo que no tenía prueba alguna, así que no podía yo solicitar una cita con la dirección para hablar de resolver un posible riesgo. Así que el proceso de cambio de software continuó y así se quedó. Bien, ya te estarás imaginando la conclusión. Pasados unos pocos años, de pronto recibo una llamada de la empresa donde de entrada me pedían documentación técnica y me exigían que explicara cómo es que el software permitía que vía una puerta trasera, así le llamaron, los precios fueran alterados. Obviamente les expliqué que no había posibilidad de que eso ocurriera dadas las características técnicas del software. No era una base de datos abierta. Y que de hecho era una absoluta falacia pensar en algo tan sofisticado cuando todo el mundo en el área de ventas tenía libre acceso a modificar los precios. Pues bien, luego de algunas llamadas donde me insistieron en esta idea tan sofisticada, pues me solicitaron que asistiera a la empresa a aclarar el asunto ante agentes de la policía que ya estaban investigando un fraude. Así que ya me ves trasladándome desde otra ciudad, no para traer un avance a la administración de la empresa, sino para ser interrogado por agentes de la policía. Y ellos, la empresa, teniendo que pagar viáticos y honorarios que correspondían. Una vez allí, no solo volví a explicar el tema técnico, sino que además les mostré con lujo de detalle no solo que tenían abierto el campo de precio, sino que como parte de su cultura organizacional se compartían contraseñas de usuario, haciendo posible con esto incluso que pudiera alguien inculpar a otro de su fechoría. Obviamente pude ver sus caras de desconsuelo al ver que aparte de la pérdida que para ese entonces, en 2004, más o menos, ya se estimaba en unos varios cientos de miles de dólares. No tenían manera de contar con pruebas a nivel de sistema para hacer responsable a alguien. Lo que sí era un hecho es que el fraude tenía como 2 años que se estaba desarrollando y consistía en que a ciertos clientes se les estaba vendiendo a un precio debajo del costo. Obviamente había un contubernio entre algunos clientes y miembros del equipo de ventas. La verdad es que ya no supe más del asunto. No sé si pudieron recuperar de alguna manera la pérdida. Lo que obviamente sí sucedió es que ya no vi más a esa gerente por ahí nunca más. Podemos aprender muchas cosas de esta historia, pero quiero hablar de 3 puntos.
Número uno, no puedes confiar en las personas. Debes elegir mejor confiar en los sistemas. Y no hablo de los sistemas informáticos únicamente, sino de todo en conjunto. Los procesos de tu empresa, los procesos del personal. Sabes que hoy en día tú puedes evaluar la confiabilidad de tu personal de manera científica incluso. Por cierto, hablando de procesos, para eso es este canal, ayudarte a crear procesos. Así que antes de que se me olvide, por favor, dale me gusta al video, suscríbete para conocer más historias que te enseñen y además compártelo con otras personas que como tú estén interesados en brindar sus negocios. Esto nos ayuda a que el algoritmo de YouTube nos recomiende con otras personas que tienen ese mismo interés. Enseñanza número 2. No dar carta abierta a ningún miembro de tu equipo para trabajar sin contrapesos. Una poderosa definición de control interno es todo proceso que se implementa con el propósito de que el trabajo de un empleado sea supervisado por el trabajo de otro. Enseñanza número 3. ¿Vives en tu empresa una cultura relajada respecto a compartir contraseñas porque son una familia? ¿Sabes? He visto incluso que hasta entre hermanos se han hecho fraude, ¿sí? En empresas familiares. Así que a veces ahorrar en licencias, ahorrar en implementación, en mantenimiento del sistema informático puede resultar más caro. Pues bien, te dejo con esta historia. Compártela si es preciso con aquella persona de tu equipo que te vaya a ayudar a eliminar estos riesgos. Incluso, ¿por qué no? Empieza a trabajar en cultura organizacional, agrega un KPI que, ¿por qué no? Tenga que ver con resolver este tema de los usuarios o lo que ya antes platicamos. ¿Sí? Pues con esto me despido, no sin antes recordarte que el fraude es mejor prevenirlo que sentarse a esperar. Contigo, René Hernández, de Blindaje de Negocios, y nos vemos en la siguiente historia.